Luego de la irrupción e invasión del territorio nacional por parte del gobierno de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enérgico y rompió toda relación económica y comercial, además de diplomática, con el país ecuatoriano. Además de que el presidente al día de hoy ya empieza a recibir el apoyo de los mandatarios de Latinoamérica, pero eso sí, como siempre, también existen malinchistas y traidores de la patria que aquí lo señalaremos. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana. Excelente mañana de sábado. Sábado 6 de abril. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Sigue habiendo repercusiones luego de la invasión por parte del gobierno ecuatoriano a la embajada de México en aquel país. El día de ayer, de manera ilegal, policías de Ecuador entraron a la embajada de México para sustraer de dicha embajada al ex vicepresidente de aquel país acusado de actos de corrupción. México ya había abierto las puertas de su embajada, pues este señor era un perseguido político y se le iba a dar asilo. ¿Por qué? Porque la embajada es suelo mexicano en otro país. Al presidente de Ecuador esto no le importó y, violando incluso el tratado de la Convención de Viena, simple y sencillamente envió a sus huestes e invadió la embajada mexicana. Esto trajo pues obviamente todo tipo de reacciones, pero sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador es respaldado incluso por gran sector de la comunidad ecuatoriana. Y es que una asambleísta señalaba lo siguiente el día de ayer por la noche. Dice: rechazo absoluto al comunicado del presidente ecuatoriano Daniel Noboa porque viola el debido proceso a Jorge Glass y viola también el derecho internacional ante el ataque a la embajada mexicana. Esto lo afirmó la asambleísta ecuatoriana Yajaira Urresta del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la asambleísta. Rechazo absoluto hacia el comunicado del presidente Daniel Noboa. Rechazo absoluto hacia el comunicado del presidente Daniel Noboa, debido a que el debido proceso se tiene que cumplir, a que no se puede dictaminar una figura legal sobre algo que está en proceso de investigación. Segundo, que los derechos internacionales y obviamente la comunidad latinoamericana de derechos humanos se ha hecho ya presente. La violación a la integridad de la Embajada de México ya está tomando secuelas negativas en contra de nuestro país. Hemos sido ya rotos totalmente la unidad multilateral que hemos tenido con el país hermano de México, y eso a nosotros nos pone como un país en riesgo en la región. Pedimos de una manera muy sensible, muy humana, al gobierno central que por favor regrese sus ojos a la Constitución del Estado, regrese sus ojos también a lo que dictaminan los derechos humanos internacionales y que se respete el debido proceso. Eso. Que se respete el debido proceso, porque se está violentando todo tipo de tratados internacionales. Y les digo, la comunidad internacional tenía que respaldar al presidente. Han comenzado las muestras de apoyo, otros han callado, hay que decirlo. La verdad es que esperaríamos una postura más enérgica, más o menos de gente como Gabriel Boric, el presidente de Chile, o Luis Ignacio Lula da Silva, y hasta este momento no han señalado nada. Quien sí lo ha hecho fue precisamente el expresidente de Bolivia y otra persona a la que México le dio ese asilo para garantizarle que hoy estuviera con vida: Evo Morales. Evo Morales señala: es muy grave lo que el gobierno de Ecuador hizo, violando la soberanía territorial de México y sobre todo el derecho internacional. Demandamos que el gobierno de Bolivia suspenda las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador por esta afrenta a México, al derecho de asilo y a la integración latinoamericana. Nuestra plena solidaridad con el compañero Jorge Glass, dice Evo Morales. Y ojo, hay que esperar también la postura del mandatario boliviano Luis Arce Catacora, muy allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador,
Otro presidente, o mejor dicho, el primer presidente de los que puso una postura enérgica fue, este es expresidente, perdón, corrijo, este es expresidente, pues que ha seguido muy de cerca este asunto, es el expresidente ecuatoriano, precisamente Rafael Correa. Dice Rafael Correa, compatriotas, lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni las peores dictaduras ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos en un estado de derecho, sino un estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica del ex vicepresidente Jorge Glass. A México, su pueblo y su gobierno, nuestra disculpa y admiración eterna. Hasta la victoria siempre. Y es que también el mismo Rafael Correa pues señalaba que incluso se violentó la constitución de Ecuador y dice, Noboa no solo destrozó el derecho internacional, también lo hizo con la ley ecuatoriana, artículo 482, dice, convirtiendo a Ecuador en un país de barbarie y lo arbitrario. Y aquí está el artículo señalado para allanar una visión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones o a los juzgadores. Se dirigirá una copia de proceso a la entidad. O sea, este señor llegó y por sus pantalones, por sus chicharrones. Ahora bien, empezaron los apoyos por parte de presidentes latinoamericanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, por ejemplo, la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya, el asalto a la embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho de asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro de los actores principales de la política latinoamericana, Gustavo Petro, también muy perseguido en Colombia por sus detractores y hoy presidente de este país, señala lo siguiente: se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, o en América Latina, vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas de cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito, allá en Ecuador, pero Petro se pronunció más enérgicamente, incluso pues buscando pues otro tipo de situaciones, incluso buscando llegar a acuerdos. Por ejemplo, dice lo siguiente: Colombia promoverá acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares a favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. La OEA y la CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por parte de un Estado miembro, en este caso el Estado de Ecuador. Y ahorita les mostraré la postura, por ejemplo, tibia de la OEA. También Ivan Hill, que es el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, señaló lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela, vecina de Ecuador, expresa su más contundente rechazo a los hechos perpetrados la noche del 5 de abril del 2024 en la sede de la misión diplomática de los Estados Unidos mexicanos por parte de los órganos de seguridad del gobierno de Ecuador, en los que ilegalmente allanaron y capturaron al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano le había otorgado asilo político producto de la atroz persecución de la cual ha sido víctima. Esto por parte de gente de la política latinoamericana. Esta es la postura del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, incluso gente dentro de México que no son tan afines a la Cuarta Transformación señalan lo siguiente, como Roy Campos. Dice: Ecuador violó el territorio mexicano, para empezar, al interrumpir o irrumpir en la embajada. En mi opinión, esto equivale a haber invadido el territorio nacional. México hace bien en romper relaciones. Y puntualizo: no importa si el asilado es culpable o inocente, que como ya vimos con la congresista
todavía no hay una sentencia como tal. No importa si es acusado, procesado o sentenciado. No importa si AMLO hizo bien o mal al opinar del presidente ecuatoriano. No importa nada con lo que quieran justificarlo. Nada justifica la irrupción a la embajada. Cosa que están justificando panistas, periodistas, etc. Y ahorita lo van a ver. Hasta en la Guerra Fría se respetaron los recintos diplomáticos. Lo que ocurrió hace horas será recordado como un triste acto violatorio a las reglas de la convivencia internacional. Sin ideologías, México tiene de su lado el derecho y López Obrador hizo bien en romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Vienen los traidores. Los traidores que hoy por hoy se venden como la Malinche, verdaderos malinchistas. Y empiezan con Mariana Gómez del Campo, entre otros. También vemos a Javier Lozano y otros tantos, al idiota de Pedro Ferriz y Jari y otros tantos. Dice Mariana Gómez del Campo: ya rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador después de casi 200 años. Terrible el allanamiento de la embajada y terrible también el comportamiento del presidente de México para llegar a este momento. Estiró la liga hasta el último segundo con tal de proteger a un delincuente. A ver, señora, usted es abogada, ya había sentencia, ya estaba firme la sentencia, porque si no, no puede decir que es un delincuente. Delincuentes son los que encubre el PAN y el PRI, esos que ni qué. Otro que empieza a opinar porque tiene boca es el exiliado chileno, o sea, no mamen, Pablo Iriart. Con la sombra de su tío, Augusto Pinochet, nos sale con esta estupidez. Por la insensatez de AMLO de asilar a un delincuente convicto, Ecuador viola la soberanía mexicana. ¿Hasta dónde escalará el pleito? El que busca líos los encuentra. ¿En qué manos estamos? Lo sabemos, dice por acá Pablo Iriart. Digo, este tipo ni siquiera es mexicano, no friegue. Otro, huelemoles, rascacolas, en todo el buen sentido, dice Javier Alatorre. Vean lo tendencioso de su nota en Twitter o en X. La policía de Ecuador entró a la embajada mexicana para llevarse preso al ex vicepresidente Jorge Glass, investigado por corrupción. Lo acusan de robarse el dinero para la reconstrucción después del terremoto de 2016. México rompió relaciones. O sea, le echa tierra a Jorge Glass, le echa tierra a México porque dicen, no, es que defendió a un corrupto, entre comillas, que el mismo Rafael Correa en entrevistas dice, no le han comprobado nada. Y México rompió relaciones. O sea, güey, si eres mexicano, defiendes a tu país, no a tu patrón como Ricardo Salinas, que es igual que el tal Noboa. Otro, que ni siquiera es mexicano, pero tiene boca y la usa para decir estupideces, tiene una inversión intestinal que, pues, en lugar de defecar por atrás, por el Anastasio, defeca por la boca. Joaquín López Dóriga dice lo siguiente: el presidente López Obrador ya pasó de suspensión a ruptura de relaciones con Ecuador, un conflicto que él inició y escaló. O sea, no manchen, estos tipos justifican una invasión por un dicho. O sea, no manchen, honestamente, una invasión no se justifica. Ni en los momentos más graves de la Guerra Fría, Estados Unidos se propasó con una embajada, se atrevió a meterse a las embajadas en su país. Y bueno, estos que tienen como ídolos a los Salinas Pliego y compañía, hablan mucho de lo que sucede en Ecuador, en México. Es que cómo es posible que México dé asilo político. A ver, volteen a ver a Israel. En Israel, gente como Tomás Herón, acusado del caso Ayotzinapa, o el mismo Andrés Ruemer, pueden andar por la calle. Y ahí se quedan callados estos personajes. Ahí sí gente acusada de corrupción y ahí es donde se van a oír. Pero no dice nada. No dice nada como no dice nada Luis Almagro, el titular de la OEA, que hasta este momento lo que más le preocupa es platicar con Zelensky. O sea, como que ¿para qué? Si Ucrania no está no es parte de la OEA. Y pues sacar este tipo de comunicados. Luego en la página de la OEA pues tampoco pues hay mucho de qué rescatar. Ni siquiera han dado una postura
a pesar de que esta es una situación realmente grave, bastante grave, pero bueno, ¿qué podemos esperar de la OEA? La verdad es que poco se puede esperar de este órgano que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado ya está de más. Está intervenido por intereses extranjeros, por intereses pues de neoliberalismo puro, y precisamente la acción del presidente ecuatoriano en ese país es un claro ejemplo de lo mucho que daña el neoliberalismo a los gobiernos en América Latina. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Les pido una disculpa, andamos un poquito fónicos, pero no por eso no dejaremos de informar, y mañana no se pierdan el primer debate presidencial aquí en Cocinando la Noticia. Nos vemos. Va que va.